Pastor llama la fiesta de San Sebastián obra del diablo, pero el padre Luis Toro lo calla con la Biblia. Es una abominación, un festival pagano disfrazado de tradición religiosa. La voz del pastor Elías retumbó en el pequeño salón parroquial de San Sebastián, en el corazón de la ciudad de Cochabamba. Sus palabras, cargadas de vehemencia, cortaron el aire denso y cargado de incienso. Un silencio momentáneo se apoderó del lugar, roto solo por el leve crujido de las sillas de madera bajo el peso de los asistentes. El debate, convocado por la comunidad local, pretendía ser un espacio de diálogo entre diferentes perspectivas religiosas sobre las festividades de San Sebastián, un santo venerado en la región, pero la tensión era palpable desde el inicio, como un cable a punto de romperse bajo la presión. El pastor Elías, con su Biblia de tapas gastadas en la mano, parecía dispuesto a dinamitar cualquier intento de conciliación. En la primera fila, el padre Luis Toro, vestido con su sobria camisa clerical, observaba al pastor con una expresión serena y casi inexpresiva. Sus manos, cruzadas sobre el regazo, permanecían inmóviles. No parecía inmutarse ante la diatriba del pastor, como si ya estuviera acostumbrado a ese tipo de arremetidas. ¿Cómo pueden llamar sagrada a una fiesta donde se mezclan ritos ancestrales con la fe cristiana? Elías continuó, su voz elevándose aún más. ¿Dónde está el temor a Dios? ¿Dónde está la pureza de la palabra? El salón, con capacidad para unas 50 personas, estaba casi lleno. La luz tenue que se filtraba por las ventanas altas creaba sombras danzantes en las paredes de adobe. Elías, un hombre de unos 40 y tantos años, de complexión robusta y mirada penetrante, había ganado notoriedad en la ciudad por sus sermones apasionados y su crítica constante a las tradiciones católicas. Su iglesia, una pequeña construcción de ladrillo a las afueras de la ciudad, se había convertido en un punto de encuentro para aquellos que buscaban una fe más pura y libre de idolatría. El ambiente era cargado. Algunas personas en la audiencia asentían con la cabeza, visiblemente de acuerdo con el pastor. Otros, en cambio, lo miraban con recelo, defendiendo en silencio sus tradiciones. Una anciana, sentada en la tercera fila, apretaba con fuerza un rosario entre sus dedos arrugados. Elías hizo una pausa dramática, recorriendo con la mirada a los presentes. Su objetivo era claro: desmantelar la veneración a San Sebastián, un pilar fundamental de la identidad religiosa de la comunidad. San Sebastián no es más que un ídolo, un invento de hombres que se aleja de la verdadera palabra de Dios. Su declaración resonó con fuerza en el salón como una bomba a punto de explotar. Un joven, sentado cerca de la puerta, murmuró algo en voz baja, pero fue rápidamente silenciado por una mirada severa de una mujer mayor. El pastor Elías, envalentonado por la aparente aceptación de sus palabras, continuó con su ataque, ahora dirigido directamente al padre Luis Toro. «Padre Toro», dijo Elías, con un tono que intentaba ser respetuoso, pero que delataba su hostilidad. «¿Cómo justifica usted esta idolatría? ¿Cómo puede permitir que su gente participe en estas prácticas paganas? ¿Dónde está su responsabilidad como guía espiritual?» La pregunta colgó en el aire, esperando una respuesta que parecía cada vez más difícil de encontrar. El padre Luis Toro permaneció en silencio durante unos segundos, como si estuviera sopesando cuidadosamente sus palabras. Levantó la mirada y, con una sonrisa suave, respondió: «Pastor Elías, su preocupación es comprensible, pero quizás su perspectiva esté un poco sesgada». Su voz, tranquila y pausada, contrastaba con la vehemencia del pastor. «¿Sesgada?», Elías repitió la palabra con un tono de incredulidad. «No, padre, mi perspectiva está basada en la pura y sagrada palabra de Dios. No hay lugar para interpretaciones ni para compromisos con el pecado». Su mano se alzó señalando al padre Toro con un gesto acusador.
El padre Luis Toro suspiró levemente. Pastor, ¿podríamos hablar de las Escrituras un momento? ¿Podríamos analizar juntos algunos pasajes que quizás le ayuden a comprender mejor nuestra tradición? La propuesta, aparentemente conciliadora, escondía una estrategia que Elías no parecía percibir. El pastor Elías aceptó el desafío con una sonrisa triunfal. Por supuesto, padre. Estaré encantado de mostrarle la verdad que usted se niega a ver. Se ajustó la corbata y abrió su Biblia en un pasaje al azar. La batalla dialéctica estaba a punto de comenzar. Una mujer joven, con un bebé en brazos, se levantó silenciosamente y salió del salón. El aire se había vuelto irrespirable. La temperatura, que ya era alta, parecía haber aumentado varios grados. La confrontación entre el pastor Elías y el padre Luis Toro prometía ser larga y tensa. El futuro de la festividad de San Sebastián, y quizás algo más, pendía de un hilo. El pastor Elías, con la Biblia abierta en sus manos, caminó unos pasos hacia el frente del pequeño salón parroquial. Unos 50 feligreses observaban atentamente, sus rostros reflejando una mezcla de curiosidad y preocupación. El aire acondicionado luchaba por mantener a raya el calor sofocante de la tarde, pero el sudor ya comenzaba a perlear la frente de algunos. «Padre Toro», continuó Elías, con un tono de voz que buscaba proyectar seguridad, «usted sabe que la Biblia es clara en cuanto a la idolatría. Éxodo capítulo 20 versículos 4 y 5 nos dice: «No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso». ¿Cómo puede ignorar una orden tan directa? El pastor cerró la Biblia con un golpe seco, enfatizando la contundencia de sus palabras. El padre Luis Toro lo observaba con una serenidad imperturbable. Sus manos, cruzadas sobre su regazo, permanecían quietas. Su mirada, fija en el pastor, no mostraba ni rastro de hostilidad. Parecía un espectador tranquilo en medio de una tormenta inminente. Un hombre mayor, con una camisa de manga corta a cuadros, tosió discretamente. Una joven, sentada en la primera fila, apretó la mano de su abuela. La tensión en el salón era palpable, como un hilo a punto de romperse. Todos esperaban la respuesta del padre Toro, conscientes de que sus palabras podrían definir el futuro de la festividad de San Sebastián. El padre Luis Toro se enderezó suavemente en su silla. Sus ojos, llenos de bondad, recorrieron el salón, deteniéndose brevemente en cada rostro. «Pastor Elías», respondió con una voz suave y firme, «agradezco su preocupación por la pureza de nuestra fe, pero creo que es importante comprender el contexto y el significado profundo de nuestras tradiciones antes de juzgarlas». Su tono, calmado y respetuoso, contrastaba con la vehemencia del pastor. «Contexto, significado profundo», replicó Elías con una sonrisa desdeñosa. «La palabra de Dios es clara, padre. No necesita interpretaciones ni adornos. La idolatría es pecado, y punto. No hay excusas que valgan». El pastor se cruzó de brazos, mostrando una actitud desafiante. Una mujer de mediana edad, con un rosario colgando del cuello, murmuró algo en voz baja. Un joven, vestido con una camiseta de un equipo de fútbol, rodó los ojos con impaciencia. El debate comenzaba a generar divisiones entre los feligreses. El padre Luis Toro suspiró suavemente. «Pastor Elías, ¿estaría dispuesto a analizar conmigo la historia de San Sebastián? A comprender por qué este santo es tan importante para nuestra comunidad?» Su propuesta, aparentemente sencilla, escondía una trampa que el pastor parecía no percibir. «Estoy dispuesto a todo lo que sea necesario para defender la verdad», respondió Elías con un tono de suficiencia.
Si la historia de San Sebastián puede justificar la idolatría, entonces que se cuente. Pero le aseguro, padre, que la verdad está de mi lado. El pastor abrió su Biblia nuevamente, listo para el contraataque. Un niño pequeño, aburrido por el debate, comenzó a lloriquear. Su madre lo sacó del salón, buscando un lugar más tranquilo. El ambiente se había vuelto denso, cargado de tensión y expectativas. La batalla dialéctica entre el pastor Elías y el padre Luis Toro había comenzado oficialmente. El pastor Elías, con la Biblia en alto, comenzó a exponer su visión sobre la vida de San Sebastián. Según los registros históricos, Sebastián fue un soldado romano que, en secreto, profesaba la fe cristiana. Cuando el emperador Diocleciano descubrió su traición, lo condenó a morir asaeteado. Su martirio es un ejemplo de fe, sí, pero no justifica la veneración de su imagen. Es un hombre, no un dios. Su voz resonaba en el pequeño salón, intentando convencer a los presentes de la herejía de la festividad. El padre Luis Toro escuchaba atentamente, sin interrumpir. Sus ojos, llenos de sabiduría, parecían analizar cada palabra, cada gesto del pastor. Esperaba pacientemente su momento, consciente de que la verdad, como el buen vino, necesita tiempo para madurar. Un anciano, sentado en la última fila, cerró los ojos y comenzó a rezar en silencio. La batalla entre el pastor Elías y el padre Luis Toro no era solo un debate teológico, sino una lucha por el alma de la comunidad. El futuro de la festividad de San Sebastián, y quizás algo más importante, estaba en juego. El pastor Elías, con una sonrisa triunfal, pensaba que la victoria estaba cerca. ¿Está usted insinuando, pastor Elías, que la fe de nuestros ancestros era una farsa? ¿Que sus rezos y sacrificios carecían de valor? Preguntó el padre Luis Toro, con una calma que contrastaba con la vehemencia del pastor. El salón parroquial, un espacio austero iluminado por la luz mortecina de la tarde, parecía contener la respiración. Un leve murmullo recorrió la sala, evidenciando la incomodidad de algunos feligreses ante la pregunta directa del sacerdote. El pastor Elías se irguió aún más, inflando el pecho. No digo que su fe fuera una farsa, padre. Digo que estaba mal dirigida, que adoraban a hombres en lugar de a Dios. San Sebastián fue un hombre, no un ser divino. Venerarlo es idolatría, y la Biblia es clara al respecto. Sus palabras, pronunciadas con fervor, resonaron en el salón, dividiendo aún más a la congregación. Una joven, con un bebé en brazos, observaba el debate con preocupación. Su rostro, marcado por la fatiga, reflejaba la angustia de quien teme que sus creencias sean puestas en duda. Un hombre mayor, con un bastón en la mano, asintió con la cabeza en señal de aprobación a las palabras del pastor. La tensión en el ambiente era palpable. «Pastor Elías», continuó el padre Luis Toro, manteniendo la compostura, «usted menciona la Biblia. ¿Podría citar algún pasaje que condene explícitamente la veneración de los santos?» Su pregunta, formulada con suavidad, parecía esconder una trampa. El pastor, confiado en su conocimiento de las Escrituras, aceptó el desafío sin dudarlo. El pastor Elías abrió su Biblia en el libro de Éxodo. En el capítulo 20, versículos 3 al 5, dice claramente: «No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás ante ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso». El pastor cerró la Biblia con un golpe seco, mirando al padre Luis Toro con una expresión de triunfo. El padre Luis Toro asintió lentamente, como si estuviera de acuerdo con la lectura del pastor. Un pasaje muy conocido, sin duda. Pero, ¿lo interpreta usted correctamente? ¿Acaso la veneración de los santos es equivalente a la adoración de dioses ajenos?
Su pregunta, aparentemente inocente, comenzó a sembrar la duda en algunos de los presentes. Una señora, con gafas de montura dorada, se removió inquieta en su asiento. Un adolescente con audífonos colgando del cuello dejó de mirar su teléfono y prestó atención al debate. El ambiente en el salón parroquial se había vuelto aún más tenso, cargado de preguntas y expectativas. «Padre», respondió el pastor Elías con un tono de impaciencia, «la Biblia es clara. No debemos hacer imágenes de nada que esté en el cielo o en la tierra. Los santos son hombres, no dioses. Venerar sus imágenes es idolatría, y la idolatría es un pecado abominable a los ojos de Dios». Su voz resonaba con fuerza, intentando imponer su verdad sobre la congregación. El padre Luis Toro sonrió suavemente. «Pastor Elías, ¿podría decirme cuál es la diferencia entre venerar y adorar?» Su pregunta, lanzada como una flecha, pareció descolocar al pastor. Un silencio incómodo se apoderó del salón parroquial. El pastor Elías frunció el ceño, visiblemente molesto. «La diferencia es sutil, padre, pero el resultado es el mismo. En ambos casos, estamos dando a un ser humano la gloria que solo le corresponde a Dios». Sus palabras, pronunciadas con dificultad, evidenciaban su incomodidad ante la pregunta del sacerdote. Un hombre, con una camisa a cuadros, se inclinó hacia su esposa y le susurró algo al oído. Una anciana, con un pañuelo en la cabeza, comenzó a rezar en voz baja. La batalla dialéctica entre el pastor Elías y el padre Luis Toro había alcanzado un punto crítico. «Pastor Elías», continuó el padre Luis Toro, «venerar significa honrar, respetar. Adorar, en cambio, significa reconocer como Dios. Nosotros veneramos a los santos como ejemplos de fe, como modelos a seguir. No los adoramos como dioses. Esa es la diferencia fundamental». Su explicación clara y concisa pareció calmar los ánimos de algunos feligreses. Una joven, con un piercing en la nariz, asintió con la cabeza en señal de comprensión. Un niño, con una mochila de superhéroes, dejó de jugar con sus dedos y prestó atención al debate. El padre Luis Toro, con su paciencia y sabiduría, estaba logrando revertir la situación. El pastor Elías, sin embargo, no estaba dispuesto a rendirse. «Padre», dijo con un tono desafiante, «usted dice que veneran a los santos como ejemplos de fe, pero ¿qué ejemplo da San Sebastián? El de un soldado que traicionó a su emperador, el de un mártir que murió asaeteado. ¿Es ese el ejemplo que quieren transmitir a sus hijos?» Su pregunta, lanzada con veneno, intentó socavar la credibilidad del santo. El padre Luis Toro suspiró profundamente. «Pastor Elías, usted simplifica demasiado la historia. San Sebastián fue un hombre valiente que prefirió morir antes que renunciar a su fe. Su martirio es un ejemplo de amor a Dios, de fidelidad a sus principios. No es un ejemplo de traición, sino de lealtad». Su respuesta firme y convincente resonó en el salón parroquial, silenciando las críticas del pastor. El padre Luis Toro había logrado cambiar el rumbo del debate. «¿Lealtad a quién, padre?» El pastor Elías elevó el tono, buscando confrontar al sacerdote. San Sebastián era un soldado romano. Su lealtad debía estar con el emperador, no con una secta clandestina. Cruzó los brazos sobre el pecho, observando al padre Luis Toro con una mezcla de desprecio y curiosidad. Su mirada desafiante recorrió el salón parroquial, deteniéndose brevemente en los rostros de los feligreses. El padre Luis Toro mantuvo la calma, su rostro sereno en medio de la creciente tensión. «Pastor Elías, la lealtad a Dios está por encima de cualquier lealtad terrenal. San Sebastián entendió eso y prefirió dar su vida antes que negar su fe». Sus palabras, pronunciadas con suavidad, contrastaban con la vehemencia del pastor. La luz tenue que entraba por la ventana iluminaba su rostro, resaltando las arrugas alrededor de sus ojos. Un joven,
sentado en la primera fila, asintió con la cabeza en señal de aprobación. Una mujer, con un rosario en la mano, apretó los labios en señal de apoyo. El ambiente en el salón parroquial se había vuelto denso, cargado de emociones y expectativas. El debate entre el pastor Elías y el padre Luis Toro había llegado a un punto crucial. Para comprender la postura del pastor Elías, era necesario conocer su historia. Fernando Elías Robles, de 48 años, había crecido en un hogar profundamente religioso, pero marcado por la rigidez y el legalismo. Su padre, un pastor estricto y autoritario, le había inculcado una visión del mundo en la que la obediencia ciega a las Escrituras era la única vía de salvación. La infancia de Fernando estuvo marcada por la disciplina férrea y la falta de afecto. Cualquier desviación de las normas religiosas era castigada con severidad, tanto física como emocionalmente. Esta experiencia lo había convertido en un hombre inseguro y resentido, que buscaba reafirmar su autoridad a través del control y la imposición de sus creencias. Su conversión al protestantismo había sido una forma de rebelarse contra la figura paterna, pero también de encontrar un nuevo sistema de creencias que le ofreciera un sentido de pertenencia y propósito. El pastorado le brindaba la oportunidad de ejercer el poder que siempre había anhelado, de ser la figura de autoridad que él nunca había tenido en su propia vida. Elías Robles había llegado a Monterrey hace apenas 5 años, buscando expandir su congregación y consolidar su influencia en la comunidad. Su discurso, caracterizado por la crítica constante a la Iglesia Católica y la defensa intransigente de la Biblia, había atraído a un grupo de seguidores fieles, pero también había generado rechazo y controversia. Por otro lado, la vida del padre Luis Toro era un testimonio de entrega y servicio a los demás. Luis Roberto Toro, de 62 años, había nacido en una familia humilde de la Ciudad de México. Desde niño, había sentido una profunda conexión con la fe y un deseo de ayudar a los más necesitados. Su vocación sacerdotal se había manifestado a temprana edad y había ingresado al seminario con el apoyo incondicional de sus padres. Durante sus años de formación, había aprendido a amar y comprender la Biblia, pero también a valorar la tradición y la historia de la Iglesia. Su ordenación como sacerdote había sido el punto culminante de un largo camino de preparación y discernimiento. El padre Luis Toro había dedicado su vida a trabajar con los pobres y marginados, llevando el mensaje del Evangelio a los lugares más remotos y olvidados. Su cercanía con la gente, su sencillez y su capacidad de escucha lo habían convertido en un líder espiritual querido y respetado por todos. Su parroquia, ubicada en un barrio humilde de Monterrey, era un refugio para los que sufrían y un centro de esperanza para la comunidad. La festividad de San Sebastián era especialmente significativa para los feligreses de la parroquia. San Sebastián era visto como un símbolo de resistencia ante la opresión y de esperanza en medio de la adversidad. Su imagen, presente en cada hogar y en cada corazón, recordaba la importancia de mantenerse fiel a los principios y valores, incluso en los momentos más difíciles. El pastor Elías veía en esta devoción un peligroso resabio de paganismo, una forma de idolatría que desviaba la atención de Dios. Su crítica a la fiesta de San Sebastián no era solo una cuestión teológica, sino también una estrategia para debilitar la influencia de la Iglesia Católica y atraer a nuevos miembros a su congregación. «Padre», insistió el pastor Elías, «la Biblia es clara. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso».
Su voz resonaba con convicción, citando el segundo mandamiento del Decálogo. El suor empezaba a aparecer en su frente. El padre Luis Toro asintió con serenidad. Pastor Elías, usted cita el segundo mandamiento, pero olvida el contexto en el que fue dado. Ese mandamiento prohibía la adoración de ídolos paganos, de falsos dioses. Nosotros no adoramos a las imágenes de los santos. Las veneramos como representaciones de hombres y mujeres que vivieron una vida ejemplar. Una mujer mayor, con el rostro arrugado por el tiempo, se levantó de su asiento y se dirigió al pastor Elías. «Pastor», dijo con voz temblorosa, «yo he venerado la imagen de San Sebastián toda mi vida. Él me ha dado fuerzas para superar muchas dificultades. Él es un ejemplo para mí». Sus palabras, llenas de emoción y sinceridad, conmovieron a los presentes. El pastor Elías la miró con condescendencia. «Hermana», respondió con un tono paternalista, «usted se equivoca al poner su fe en una imagen. Su fe debe estar solo en Dios». Negó con la cabeza, visiblemente decepcionado. «La idolatría es un pecado grave y puede llevar a la perdición». El padre Luis Toro observaba la escena con atención, esperando el momento oportuno para intervenir. Sabía que el debate se había desviado hacia un terreno peligroso y que era necesario reconducirlo hacia una discusión más profunda y significativa. El ambiente en el salón parroquial se había vuelto tenso y polarizado, dividiendo a los feligreses entre aquellos que apoyaban al pastor Elías y aquellos que defendían la tradición católica. El padre Luis Toro levantó una mano, pidiendo silencio con un gesto suave. «Hermana pastor Elías, antes de continuar, creo que es importante entender el contexto de cada uno de nosotros. Entender de dónde venimos, qué nos motiva». Su mirada se dirigió al pastor Elías, pero su voz resonaba para todos los presentes. «Pastor, ¿podría contarnos un poco sobre su historia? ¿Qué lo llevó a seguir el camino de la fe protestante?» El pastor Elías, algo sorprendido por la pregunta, se enderezó en su silla. Su rostro, usualmente adusto y severo, se suavizó por un instante. «Nací en una familia humilde, en un pequeño pueblo al norte del país. Crecí rodeado de pobreza y desesperanza». Sus ojos se perdieron en el vacío, recordando quizás una infancia difícil. «Mi padre era alcohólico y mi madre trabajaba sin descanso para mantenernos. La iglesia protestante fue un refugio para nosotros, un lugar donde encontramos consuelo y esperanza». Hizo una pausa como si reviviera viejas heridas. «A los 15 años perdí a mi madre. Fue una muerte repentina, inesperada. En ese momento sentí que el mundo se derrumbaba a mi alrededor». Sus manos se aferraron al borde de la mesa como buscando un punto de apoyo. «Fue la fe la que me mantuvo a flote. Fue la promesa de una vida eterna junto a Dios lo que me dio fuerzas para seguir adelante». El padre Luis Toro asintió con comprensión. «Entiendo, pastor. La fe como un ancla en medio de la tormenta, una experiencia común a muchos de nosotros». Dirigió su mirada a la mujer mayor que había hablado anteriormente. «Hermana, ¿y usted podría compartir con nosotros su historia? ¿Qué significa San Sebastián para usted?» La mujer, aún conmovida por sus propias palabras, respiró hondo antes de responder. «Nací y crecí en esta parroquia. Desde niña he venerado la imagen de San Sebastián». Su voz, aunque temblorosa, transmitía una profunda devoción. «Mi abuela me contaba historias sobre su valentía, sobre su fe inquebrantable. Él se convirtió en un ejemplo para mí, un modelo a seguir. Cuando era joven, enfermé gravemente. Los médicos no me daban esperanzas. Mi familia recurrió a San Sebastián, pidiéndole que intercediera por mí». Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Milagrosamente, me recuperé. Desde entonces, le he agradecido a San Sebastián cada día de mi vida».
El silencio inundó el salón parroquial, roto solo por el suave sollozo de la mujer. El padre Luis Toro se inclinó hacia adelante, ofreciéndole una sonrisa amable. Gracias por compartir su historia, hermana. Es un testimonio de la fe y la esperanza que San Sebastián inspira en tantos corazones. Se volvió hacia el pastor Elías. Pastor, como puede ver, la devoción a San Sebastián no es idolatría. Es una expresión de gratitud, un reconocimiento a un hombre que vivió una vida ejemplar. El pastor Elías, visiblemente afectado por los testimonios, permaneció en silencio por un momento. Su mirada, antes llena de convicción, ahora reflejaba una profunda reflexión. Parecía estar reconsiderando sus propias creencias, confrontado con la fe sincera de aquellos que veneraban a San Sebastián. El ambiente en el salón parroquial se había transformado, pasando de la tensión y la polarización a una atmósfera de comprensión y respeto mutuo. La luz de la tarde se filtraba por las ventanas, iluminando los rostros de los presentes. El padre Luis Toro, con su calma y serenidad características, había logrado crear un espacio de diálogo y reflexión, donde las diferencias podían ser exploradas y comprendidas. El debate sobre la fiesta de San Sebastián había tomado un giro inesperado, convirtiéndose en una oportunidad para compartir historias personales y fortalecer los lazos comunitarios. El pastor Elías finalmente rompió el silencio. «Padre», dijo con voz suave, «agradezco la oportunidad de escuchar estas historias. Reconozco que he sido demasiado duro en mi juicio. Quizás he estado demasiado enfocado en la letra de la ley y he olvidado el espíritu». Su admisión sorprendió a muchos de los presentes. «Sin embargo», continuó el pastor Elías, «sigo creyendo que es importante tener cuidado con la idolatría. La Biblia es clara al respecto. No debemos poner nuestra fe en imágenes o en hombres, sino solo en Dios». Su mirada se dirigió a la mujer mayor. «Hermana, respeto su fe, pero le insto a que recuerde que San Sebastián es solo un intermediario. Es Dios quien obra los milagros». El padre Luis Toro asintió con la cabeza. «Pastor, estoy de acuerdo. No adoramos a San Sebastián como a un dios. Lo veneramos como un ejemplo de fe y valentía. Él nos enseña a amar a Dios y a servir a nuestros hermanos». El sudor escurría por su frente. El ambiente se mantenía tenso, pero con un matiz diferente. Ya no era la confrontación directa, sino una búsqueda de entendimiento mutuo. Las palabras del pastor Elías habían sembrado una semilla de duda en algunos, mientras que la fe de la mujer mayor había reafirmado la devoción de otros. El padre Luis Toro, consciente de la complejidad de la situación, sabía que el debate estaba lejos de terminar. Pero había logrado algo importante: abrir un espacio para el diálogo y la reflexión, donde las diferentes perspectivas podían ser escuchadas y respetadas. «Pastor, entiendo su preocupación por la idolatría», respondió el padre Luis Toro manteniendo la calma. «Pero creo que es importante distinguir entre veneración y adoración. Nosotros veneramos a San Sebastián como un ejemplo de fe y valentía, como un intercesor ante Dios. No lo adoramos como si fuera un dios». Sus manos se mantenían firmes sobre la mesa, pero sus ojos denotaban una profunda concentración. El silencio en el salón parroquial era casi palpable, interrumpido solo por el leve murmullo del aire acondicionado. El pastor Elías frunció el ceño. «Pero, ¿no cree que la gente común puede confundir la veneración con la adoración? ¿No cree que al rendir culto a las imágenes de San Sebastián están desviando su atención de Dios?» Su voz, aunque suave, denotaba una firmeza inquebrantable. El debate se intensificaba, y la tensión en el ambiente se hacía cada vez más evidente. Algunas personas en el público asentían con la cabeza, mostrando su apoyo al pastor Elías. «Es posible que algunas personas se confundan», concedió el padre Luis Toro.
Pero eso no significa que debamos abandonar la tradición de venerar a los santos. Significa que debemos educar a la gente, explicarles la diferencia entre veneración y adoración. Hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas. Además, la veneración de los santos puede ser una forma de acercarnos a Dios. Al admirar la vida de San Sebastián, al inspirarnos en su fe, estamos fortaleciendo nuestra propia relación con Dios. El pastor Elías permaneció en silencio por un momento, meditando las palabras del padre Luis Toro. Su mirada se dirigió hacia la imagen de San Sebastián que presidía el salón parroquial. Era una imagen sencilla, pero llena de significado. Representaba a un hombre joven, atado a un árbol, recibiendo flechas por su fe. El pastor Elías conocía la historia de San Sebastián. Sabía que había sido un soldado romano que se había convertido al cristianismo y que había sido martirizado por su fe. «Padre», dijo el pastor Elías finalmente, «reconozco que hay algo admirable en la historia de San Sebastián. Su valentía, su fe, su disposición a morir por sus creencias, todo eso es digno de admiración». Sus manos, que antes estaban crispadas, ahora se relajaban sobre la mesa. El tono de su voz había cambiado, mostrando un matiz de respeto. «Pero sigo creyendo que es peligroso poner nuestra fe en hombres, en santos, en imágenes. Nuestra fe debe estar puesta solo en Dios». «Pastor, estoy de acuerdo con usted en que nuestra fe debe estar puesta solo en Dios», respondió el padre Luis Toro. «Pero creo que los santos pueden ser ejemplos para nosotros, pueden mostrarnos cómo vivir una vida de fe, cómo amar a Dios y a nuestros hermanos. Al venerar a los santos, no estamos poniendo nuestra fe en ellos, sino que estamos honrando su memoria y aprendiendo de su ejemplo». El padre Luis Toro notó que el pastor Elías parecía más receptivo a sus argumentos. El debate, aunque tenso, parecía estar avanzando hacia un terreno de mayor entendimiento. El pastor Elías suspiró. «Padre, usted es un hombre sabio, y reconozco que su intención es buena, pero sigo preocupado por el peligro de la idolatría. Creo que es importante que la Iglesia esté atenta a este peligro y que tome medidas para evitarlo». Se acomodó en su silla, visiblemente cansado. El debate había sido largo y agotador, y ambos hombres habían defendido sus posiciones con pasión y convicción. El padre Luis Toro asintió con la cabeza. «Pastor, comparto su preocupación por el peligro de la idolatría, y estoy de acuerdo en que la Iglesia debe estar atenta a este peligro. Pero creo que la solución no es abandonar la tradición de venerar a los santos, sino educar a la gente, explicarles la diferencia entre veneración y adoración». Su mirada se cruzó con la del pastor Elías, y ambos hombres se sonrieron brevemente. «Padre», dijo el pastor Elías, «usted habla de educar a la gente, pero ¿cómo podemos educar a la gente cuando la propia Biblia prohíbe la creación de imágenes?» El pastor Elías abrió su Biblia y comenzó a hojearla, buscando el pasaje que tenía en mente. Éxodo capítulo 20, versículos 4 al 5. «No te harás ninguna imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás ante ellas, ni les rendirás culto, porque yo soy el Señor tu Dios, un Dios celoso». El padre Luis Toro escuchó atentamente mientras el pastor Elías leía el pasaje. Sus manos permanecieron firmes sobre la mesa, pero sus ojos se entrecerraron ligeramente. Sabía que este era un argumento común entre los protestantes y estaba preparado para responder. «Pastor», respondió el padre Luis Toro, «ese pasaje se refiere a la adoración de ídolos, a la adoración de dioses falsos. No se refiere a la veneración de imágenes sagradas, a la veneración de los santos». El pastor Elías alzó una ceja. «¿Está diciendo que la Biblia permite la creación de imágenes sagradas?». Su voz denotaba incredulidad.
El debate había llegado a un punto crítico y la tensión en el ambiente era palpable. El padre Luis Toro sabía que su respuesta sería crucial. No digo que la Biblia permita explícitamente la creación de imágenes sagradas, respondió el padre Luis Toro, pero tampoco la prohíbe explícitamente, y creo que es importante tener en cuenta el contexto histórico y cultural de ese pasaje. En la época en que se escribió el Éxodo, la adoración de ídolos era una práctica común entre los pueblos vecinos de Israel. Dios estaba tratando de proteger a su pueblo de esa práctica. El padre Luis Toro hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas. El suor comenzó a emanar de su frente. Además, la propia Biblia contiene ejemplos de imágenes sagradas, continuó el padre Luis Toro. En el libro de Números, capítulo 21, versículo 8, Dios le ordena a Moisés que haga una serpiente de bronce y la ponga en un asta. Todo aquel que sea mordido por una serpiente venenosa y mire a la serpiente de bronce, sanará. El padre Luis Toro miró fijamente al pastor Elías. Si Dios prohibiera la creación de imágenes sagradas, ¿por qué le ordenaría a Moisés que hiciera una serpiente de bronce? La serpiente de bronce era un objeto de curación, padre, replicó el pastor Elías con un tono que intentaba ocultar una creciente irritación. No era un objeto de adoración. Usted está mezclando las cosas. El pastor Elías se ajustó las gafas, su mirada fija en el padre Luis Toro. Además, incluso si aceptamos su argumento, ¿cómo explica los innumerables ídolos y estatuas que se encuentran en las iglesias católicas? ¿Acaso cree que todas esas imágenes son simplemente objetos de veneración y no de adoración? El padre Luis Toro respiró profundamente, manteniendo la calma. Pastor, la Iglesia Católica enseña claramente que solo Dios debe ser adorado. La veneración de los santos y las imágenes sagradas es una forma de honrar a aquellos que han vivido vidas ejemplares y de pedir su intercesión ante Dios. Sus manos se movieron suavemente sobre la mesa, como intentando suavizar la tensión que se acumulaba en el ambiente. Es como cuando honramos a nuestros padres o a nuestros héroes nacionales. No los adoramos, pero los respetamos y los recordamos con cariño. Pero, ¿no cree que la gente común puede confundirse?, insistió el pastor Elías. Cuando ven a personas arrodillándose ante una estatua, ¿cómo saben si están venerando o adorando? ¿No es esto una forma de idolatría encubierta? La pregunta resonó en la sala, y varios miembros del público asintieron en señal de acuerdo. El pastor Elías había tocado un nervio sensible, y el padre Luis Toro lo sabía. El padre Luis Toro se inclinó ligeramente hacia adelante, su mirada fija en el pastor Elías. Pastor, la Iglesia Católica tiene la responsabilidad de educar a sus fieles y de enseñarles la diferencia entre veneración y adoración. Y creo que lo hemos hecho con éxito durante siglos. Su voz era firme, pero no confrontacional. Es cierto que algunas personas pueden confundirse, pero eso no significa que debamos deshacernos de todas las imágenes sagradas. Significa que debemos redoblar nuestros esfuerzos para educar a la gente. El pastor Elías negó con la cabeza. No estoy convencido, padre. Creo que la Biblia es clara. No debemos hacernos ninguna imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Y creo que la Iglesia Católica ha ignorado este mandamiento durante demasiado tiempo. El pastor Elías cerró su Biblia con un golpe seco, su rostro reflejando su profunda convicción. Están conduciendo a la gente por el camino de la idolatría. El padre Luis Toro permaneció en silencio durante unos instantes, permitiendo que las palabras del pastor Elías resonaran en la sala. Podía sentir la mirada de todos sobre él, esperando su respuesta.
Sabía que este era un momento crucial en el debate. «Pastor», comenzó el padre Luis Toro, «usted cita el Éxodo, capítulo 20, versículos 4 al 5. Pero, ¿ha considerado lo que dice el libro de Levítico, capítulo 26, versículo 1? No se hagan ídolos, ni levanten imágenes ni piedras sagradas, ni pongan en su tierra piedras grabadas para inclinarse ante ellas. Yo soy el Señor su Dios». «¿Y qué?», preguntó el pastor Elías frunciendo el ceño. «Eso solo refuerza mi punto». El pastor Elías parecía genuinamente confundido, como si no entendiera a dónde quería llegar el padre Luis Toro. Varios miembros del público también parecían perplejos. El padre Luis Toro sonrió levemente. «Observe cuidadosamente, pastor. Levítico prohíbe explícitamente las piedras grabadas». «¿Qué eran estas piedras grabadas?». El padre Luis Toro esperó, dando tiempo al pastor Elías para procesar la pregunta. El silencio se extendió por la sala, solo interrumpido por el leve zumbido del sistema de ventilación. El pastor Elías se removió incómodo en su silla. «Supongo que eran piedras con inscripciones o imágenes», admitió finalmente. «Exactamente», respondió el padre Luis Toro. «Piedras con inscripciones o imágenes. Y sin embargo, ¿qué leemos en Éxodo capítulo 28, versículos 11 y 36? El padre Luis Toro abrió su propia Biblia, buscando el pasaje que tenía en mente. Dios le ordena a Moisés que grabe nombres en piedras preciosas y que haga una lámina de oro puro grabada con las palabras «Santidad al Señor». El pastor Elías palideció ligeramente. Comenzaba a comprender la trampa que el padre Luis Toro le había tendido. Su respiración se aceleró ligeramente. Entonces, ¿cómo es posible que Dios prohíba las piedras grabadas en Levítico y luego ordene a Moisés que grabe nombres y palabras en piedras y oro en Éxodo?, preguntó el padre Luis Toro, su voz ahora llena de un suave triunfo. «A menos que la prohibición en Levítico se refiera específicamente a las piedras grabadas utilizadas para la adoración de dioses falsos, y no a cualquier tipo de imagen o inscripción». Un murmullo recorrió la sala. Varios miembros del público intercambiaron miradas de asombro. El pastor Elías permaneció en silencio, su rostro pálido y sudoroso. Sus manos temblaban levemente mientras sostenía su Biblia. El padre Luis Toro había expuesto una contradicción aparente en las Escrituras, y el pastor Elías no tenía una respuesta fácil. La tensión era casi palpable, como una cuerda a punto de romperse. Entonces, ¿cómo justifica la Iglesia Católica la veneración de San Sebastián?, preguntó finalmente el pastor Elías, su voz apenas un susurro. El sudor era ahora visible en su frente, brillando bajo las luces del auditorio. Se aferraba a su Biblia como si fuera un salvavidas en un mar embravecido. El padre Luis Toro asintió lentamente, con una expresión de calma que contrastaba fuertemente con la evidente agitación del pastor Elías. «Pastor, usted plantea una pregunta válida. La respuesta se encuentra en la comprensión del significado de la palabra veneración. No adoramos a San Sebastián como adoramos a Dios, lo veneramos como un ejemplo de fe y valentía». Un ligero murmullo recorrió la audiencia. Algunos asentían en señal de aprobación, mientras que otros permanecían en silencio, esperando la respuesta del pastor Elías. La tensión en el ambiente era palpable, como si todos contuvieran la respiración. El aire parecía más denso, cargado de expectación. El pastor Elías respiró hondo, tratando de recuperar la compostura. «Pero la Biblia prohíbe inclinarse ante cualquier imagen o representación», replicó, aunque su voz carecía de la convicción que había mostrado al principio del debate. Éxodo, capítulo 20, versículo 5, dice claramente: «No te inclinarás ante ellas ni las servirás, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso». «Exactamente, pastor»,
respondió el padre Luis Toro, manteniendo su tono sereno. Pero debemos entender el contexto de ese versículo. Se refiere a la adoración de ídolos, a la creencia de que esas imágenes tienen poder divino en sí mismas. Nosotros no creemos eso. Vemos a San Sebastián como un intercesor, un modelo a seguir. El padre Luis Toro hizo una pausa, permitiendo que sus palabras calaran en la audiencia. Observó al pastor Elías, notando el ligero temblor en sus manos y la palidez de su rostro. Sabía que estaba cerca de asestar el golpe final. Este era el momento decisivo. Además, pastor, continuó el padre Luis Toro, usted ha citado el Éxodo, pero ¿ha considerado lo que dice el libro de Hebreos, capítulo 13, versículo 7? Acuérdense de sus líderes, quienes les hablaron la palabra de Dios. Consideren el resultado de su vida e imiten su fe. El padre Luis Toro cerró su Biblia con un suave golpe. El pastor Elías permaneció en silencio, su mirada fija en el suelo. Parecía estar buscando desesperadamente una respuesta, pero no encontraba nada. La sala estaba en completo silencio, solo interrumpido por el leve zumbido del sistema de ventilación. El silencio era denso, casi palpable. ¿Está sugiriendo que la veneración de San Sebastián es una forma de imitar su fe? Preguntó finalmente el pastor Elías, su voz apenas audible. Su rostro estaba rojo y el sudor le corría por la frente. Su mirada se había perdido, llena de duda. Precisamente, respondió el padre Luis Toro con una sonrisa amable. Veneramos a San Sebastián porque admiramos su valentía, su fe inquebrantable ante la persecución. No lo adoramos como a un dios, sino que lo honramos como un ejemplo a seguir. El padre Luis Toro abrió su mano mostrando la palma. El padre Luis Toro luego dijo: también existe el libro de Santiago, capítulo 5, versículo 16, que dice: la oración del justo es poderosa y eficaz. ¿No creen que podemos pedir a los santos, aquellos que han alcanzado la presencia de Dios, que intercedan por nosotros? El padre Luis Toro miró al pastor Elías, esperando una respuesta. El pastor Elías levantó la vista, su rostro mostrando una mezcla de confusión y frustración. Pero la Biblia dice que solo hay un mediador entre Dios y el hombre, Jesucristo, argumentó débilmente. Parecía que su argumento se desmoronaba ante sus propios ojos. Así es, pastor, respondió el padre Luis Toro, asintiendo con calma. Pero eso no excluye la posibilidad de que los santos intercedan por nosotros en oración. Ellos están en comunión con Cristo y sus oraciones son poderosas. El padre Luis Toro hizo una pausa dramática, saboreando el momento. Además, continuó el padre Luis Toro, consideremos lo que dice el libro de Apocalipsis, capítulo 5, versículo 8. Y cuando tomó el rollo, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Cada uno tenía un arpa y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. La voz del padre Luis Toro resonó en la sala, llena de autoridad y convicción. Si los santos en el cielo ofrecen oraciones a Dios, ¿por qué no podemos pedirles que oren por nosotros? El pastor Elías permaneció en silencio, visiblemente derrotado. Su rostro estaba pálido y sus manos temblaban incontrolablemente. No tenía respuesta para el argumento del padre Luis Toro. Había sido acorralado y su defensa se había desmoronado. El público observaba en silencio, esperando el desenlace. Algunos murmuraban entre sí, asombrados por la habilidad del padre Luis Toro. El aire estaba cargado de tensión y expectación. El pastor Elías se mantuvo cabizbajo, sus manos temblaban visiblemente. La derrota era palpable en su rostro, una mezcla de incredulidad y desilusión. La sala permaneció en silencio.
solo interrumpido por el leve murmullo de algunos presentes que comentaban en voz baja la contundencia de los argumentos del padre Luis Toro. La luz tenue del recinto parecía acentuar la palidez del pastor, quien luchaba por encontrar una respuesta. El padre Luis Toro, con una expresión serena, mantuvo la mirada fija en el pastor Elías. Su rostro no reflejaba triunfo, sino una profunda compasión. Sabía que había tocado un punto sensible en la fe del pastor, un punto que lo había hecho tambalear. El padre Luis Toro esperó pacientemente, dándole tiempo para procesar la información y formular una respuesta. Un hombre entre la multitud, de unos 50 años, con una camisa a cuadros y un sombrero de ala ancha, se levantó de su asiento. Su rostro estaba enrojecido por la ira, y su voz resonó con fuerza en la sala. «¡Eso es una blasfemia!», gritó, señalando al padre Luis Toro con un dedo acusador. «Estás distorsionando las Escrituras para justificar tus creencias paganas». El padre Luis Toro se giró hacia el hombre, manteniendo su compostura. «Hermano», respondió con calma, «entiendo tu frustración, pero te invito a que examines las Escrituras con un corazón abierto. La Iglesia Católica siempre ha estado abierta al diálogo y a la interpretación de la palabra de Dios». El padre Luis Toro respiró hondo, preparando su siguiente argumento. Una mujer joven, sentada en primera fila, se levantó tímidamente. Su rostro reflejaba confusión y duda. «Padre», preguntó con voz temblorosa, «¿cómo podemos estar seguros de que estamos interpretando correctamente las Escrituras? Hay tantas interpretaciones diferentes». Su pregunta resonó en la sala, evidenciando la incertidumbre de muchos presentes. El padre Luis Toro asintió con comprensión. «Esa es una pregunta muy importante», respondió. «La interpretación de las Escrituras requiere humildad, oración y el estudio de la tradición de la Iglesia. No podemos leer la Biblia aisladamente, sino que debemos hacerlo en comunión con la Iglesia, que ha sido guiada por el Espíritu Santo a lo largo de los siglos». El padre Luis Toro hizo una pausa para enfatizar sus palabras. El pastor Elías, aún abatido, finalmente levantó la vista. Su rostro mostraba una leve mejoría, como si hubiera encontrado un resquicio de esperanza. «Padre», preguntó con voz débil, «¿está sugiriendo que la tradición de la Iglesia es igual de importante que las Escrituras?» Su pregunta era crucial, pues definía la base de su desacuerdo. «No diría igual de importante», respondió el padre Luis Toro con cautela, «pero sí diría que la tradición de la Iglesia es esencial para comprender las Escrituras. La tradición nos ayuda a interpretar las Escrituras en su contexto histórico y cultural, y nos protege de interpretaciones erróneas o subjetivas». El padre Luis Toro se acercó al borde del escenario. El silencio volvió a apoderarse de la sala, mientras todos esperaban la respuesta del pastor Elías. Este permaneció en silencio por un momento, meditando las palabras del padre Luis Toro. Finalmente, asintió lentamente con la cabeza. «Entiendo», dijo con voz suave. «Entiendo lo que está diciendo». Su rostro reflejaba una nueva comprensión. «Pero», continuó el pastor Elías, «todavía tengo dudas sobre la veneración de los santos. Me sigue pareciendo que es una forma de idolatría». Su resistencia persistía, aunque con menos vehemencia que antes. Aún quedaba un escollo por superar. El padre Luis Toro sonrió con amabilidad. «Hermano», respondió, «te invito a que examines el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 1. Por tanto, ya que estamos rodeados de una gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos enreda y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante». El padre Luis Toro hizo una pausa para permitir que sus palabras penetraran en la mente del pastor. «¿Quiénes son esos testigos?», preguntó el padre Luis Toro, mirando directamente al pastor Elías. «Son los santos»,
aquellos que han alcanzado la presencia de Dios y que nos animan con su ejemplo. No los adoramos, sino que los veneramos como modelos de fe y virtud. La voz del padre Luis Toro resonó con convicción en la sala. El pastor Elías permaneció en silencio, visiblemente conmovido. Sus ojos se llenaron de lágrimas y su rostro reflejó una profunda lucha interna. Finalmente, se levantó de su asiento y se acercó al padre Luis Toro. «Padre», dijo con voz temblorosa, «le agradezco su paciencia y su sabiduría. Me ha hecho reflexionar profundamente sobre mi fe». El pastor Elías extendió su mano hacia el padre Luis Toro, quien la estrechó con calidez. Algunos miembros del público comenzaron a aplaudir tímidamente, mientras que otros permanecieron en silencio, reflexionando sobre lo que acababan de presenciar. La tensión en la sala comenzó a disiparse, dando paso a una atmósfera de reconciliación y esperanza. No todos cambiaron de opinión, pero la semilla de la duda había sido plantada. Algunos salieron en silencio, otros intercambiaron miradas pensativas, y uno que otro murmuró una oración. La fiesta de San Sebastián aún generaría debate, pero quizás con un poco más de entendimiento y respeto.